Bueno, la primera pregunta nos mencionaba la relación que existía entre el colonialismo y el desarrollo. Para América, el proceso de colonización inició en el año 1492, cuando Colón pues, arribó al continente. Desde este punto se empieza a ver que hay como una generación de un sistema de dominación hacia los países originarios que habían acá en América. Entonces, partiendo de este punto, los países civilizados veían la necesidad de convertir a estos bárbaros en personas, según ellos, para darles un pie al progreso. Eh, Luego de la Segunda Guerra Mundial y de la Revolución Industrial, este proceso tuvo una evolución y se transformó en, en el discurso del desarrollo, ¿sí? Entonces ya no eran los países bárbaros, ya no eran los países civilizados los que dominaban a los países bárbaros, sino que Estados Unidos pasó a operar este sistema. Entonces ya no se veía una imposición cultural, sino que pasó a ser una imposición económica. Entonces desde este punto se empieza a hablar de que los países que tuvieran más acumulación de riquezas eran países desarrollados o del primer mundo, y los que tuvieran menos riquezas acumuladas pues eran tercermundistas. Con esta ideología se empezó a dominar a nivel global los pensamientos y los actuares de los países, convirtiendo así el discurso del desarrollo pues en una herramienta más para colonizar. Bueno, la segunda pregunta nos planteaba la relación de la violencia con estos dos procesos, ¿no? El proceso de colonialismo pues es un proceso violento en sí, porque se presenta como la dominación y la imposición hacia seres inferiores, ¿no? Entonces es allí cuando se justifica la violencia, convirtiéndose en el medio para asegurar lo bueno y pues erradicar lo malo, asegurando así el progreso, ¿no? Veamos ahora este panorama, cuando un pueblo dominado se levanta contra el pueblo dominador. Entonces la violencia que ejerce el hombre dominador justifica totalmente la violencia del hombre dominado o del hombre bárbaro. Pasando más al proceso de desarrollo, se relaciona más que todo con una imposición capitalista. Thomas Hobbes planteaba que el hombre en estado natural se peleaba entre sí, ¿no? Entonces, que el hombre se convertía en el lobo del hombre. Para evitar esto, entonces él decía que deberíamos entregar nuestra libertad a los estados, dejando que ellos decidieran qué es lo bueno y qué es lo malo, cuándo se justifica y cuándo no se justifica usar la violencia. Pero a final de cuentas, pues esto termina siendo un régimen autoritario, y pues todo régimen autoritario reprime desde lo absoluto. Y por último, pues tenemos la tercera pregunta, que nos planteaba pues qué papel jugaba el poder mediático y pues la dominación de la conciencia del sujeto pues en estos procesos, ¿no? Para ambos casos, para ambos casos el sujeto es el centro de interés, ¿no? Porque si yo logro dominar al sujeto, él se interpretará como yo quiera, ¿no? Ahora bien, el papel, la tarea del poder comunicacional eh, es entretenernos y acostumbrarnos, ¿no? ¿Acostumbrarnos a qué? Pues a la violencia, al horror, a la marginación, y pues nos entretienen, no dejando que el hombre sea sí mismo, ¿no? Sea un hombre, pues sea un sujeto libre, sino que se convierte en un sujeto otro, que es un sujeto pues moldeado por el poder, ¿no? Hay muchos sujetos que pues aceptan esta imposición bajo un pensamiento de lo que el poder les diga que hagan, que digan o que toquen, ¿no? Entonces se convierten en sujetos pasivos.
Estos sujetos pasivos no buscan conflictos, no buscan cosas nuevas, por decirlo así, no se cuestionan, tragan enteros, ¿sí? Em, se planteaba que para el discurso del desarrollo existía una institucionalidad que se encargaría de vender este discurso, ¿no? Bajo una solapa social que, que haría que pues, el discurso, bajo una solapa social que hace que el discurso pues, se acoja más con mayor seguridad, ¿no? Esta institucionalidad internacional también pues tiene relación con instituciones locales y este grupo de instituciones lo que hace es moldear y pues modificar los discursos pues bajo convicciones de ayuda y de cooperación. Entonces es allí cuando estas instituciones nos pues estandarizan lo que es bueno, lo que es malo pues para la industria, lo que necesita y lo que no necesita.